Un abrazo para todos. Mi Jesús los bendiga. Es una alegría volver a compartir con ustedes eh, en esta mañana la palabra del Señor. Por supuesto, siempre es una bendición compartir con el hermano Jairo, escucharlo y a todos los que están conectados. Que la gracia, misericordia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Una vez me llamó un pastor y me planteó la historia que está escrita en Éxodo 17 y Números 20 referente a la peña que brotó agua. Y entonces él me planteaba y me decía, ¿por qué en Éxodo 17 habla que Dios le habló a Moisés de que golpeara la roca y en Números 20 le habla a Moisés Dios que le hable a la roca? Porque hay esas diferencias. Entonces, estos dos sucesos que me plantearon, resulta y acontece que son totalmente diferentes y en lugares distintos y en tiempos bien separados, podríamos decirlo así. Cuando uno lee en Éxodo 17:1, este suceso donde brotó agua de la peña, esto aproximadamente ocurrió un mes después de la salida de Gosén de Egipto y se encuentran en ese momento en el desierto de Sin. Y quiero hablar bien conforme para que note estos detalles. Sin con S, cuando acamparon en Refidim. Observe ese versículo de Éxodo 17:1 que dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin. Observe con ese. Por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Esto, si usted nota en Éxodo, fue antes de pelear contra los amalecitas. Eso fue un poco antes de llegar al monte Sinaí. Pero cuando usted lee Números 20, mire lo que dice en Números 20, versículo 1. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin. Observe, ahí ya es con Z. En el mes primero, y acampó el pueblo en Cádiz, y allí murió María, y allí fue sepultada. Observe que esto ya es 38 años después de lo que estábamos hablando, esos primeros meses de la salida de Egipto. 38 años donde estuvieron errantes en el desierto. Observe que aquí ya están en el desierto de Sin con Z cuando acamparon en Cádiz, y esto fue antes de enviar a los embajadores al rey de Edom desde Cádiz. Por eso, eh, los judíos hasta los tiempos de Pablo tenían una leyenda según la cual la roca que Moisés golpeó los siguió, escúcheme bien, los siguió en el transcurso de todas sus peregrinaciones por el desierto y que les suministró agua todo el tiempo. Se lo voy a volver a decir. La tradición de ellos es que la roca que Moisés golpeó lo siguió en el transcurso de todas sus peregrinaciones por el desierto. Por eso es que Pablo, en Primera de Corintios, el capítulo 10, el versículo 4, escribió esto. Observe.
Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Mire, Pablo, esta roca que seguía al pueblo de Israel, lo lleva al plano espiritual, porque no solo fue una simple roca que satisfizo las necesidades físicas, sino que está siendo una referencia a Cristo, quien protegió y sustentó a su pueblo. Yo quisiera que nuestro hermano Jairo colocara el mapa del Éxodo y nótese allí, por donde está el Mar Rojo, en esa ruta. Eso es un mes después. Si usted puede observar bien en el mapa dónde está el desierto, eso está por el lado del Mar Rojo, por el desierto de Sin, por ahí está Refidim. Ahí fue un mes después de la salida de Egipto. Y si usted observa allá arriba en el norte, por donde dice Cades Barnea, mire todo ese trayecto que el pueblo de Israel estuvo en el desierto. Según lo que creían los judíos, es que esa roca los siguió suministrándoles agua. Lo que quiero hablarles es que el pueblo de Israel tenía un dispensador de agua para más de 2 millones de personas, escuche, en el desierto. Y no solamente eso, sino que fue aproximadamente durante 40 años. ¿Y cuál era ese dispensador? Una roca. Vaya Dios Todopoderoso que tenemos nosotros, que hace de una roca un dispensador portátil. Gloria al Señor. Quería contar esto porque me puse a averiguar esto y me llamó la atención y quise compartírselo. Pero la prédica de esta mañana, yo quiero enfocarme en los líderes del pueblo, en este caso Moisés y Aarón, y aunque estábamos hablando de la misma roca brotando agua milagrosamente, ya hablando de esos líderes, tristemente, con respecto a ellos, si hay una diferencia enorme entre Éxodo 17 y Números 20. Son los mismos líderes, el mismo milagro, pero escúcheme, con actitudes totalmente diferentes. Y si se midiera por el éxito en estos dos capítulos, tienen sí los mismos éxitos, tienen los mismos resultados ante el pueblo, mis hermanos, pero ante Dios, en una le agradaron, pero en la otra desobedecieron a Dios. Tanto desobedecieron a Dios que en Números 20 les costó entrar a la tierra prometida. Dios los usó, sí, pero eso no quiso decir que en las dos historias o en los dos sucesos ellos agradaron a Dios. No, en una sus actitudes y obras fueron pecaminosas. Profundicemos un poco en esto en Éxodo 17.
Y les voy a recrear la historia. Moisés está ante la murmuración del mismo pueblo que antes celebraba con Moisés en el Mar Rojo porque habían visto el poder de Dios de echar a la mar los carros de Faraón y estaban cantando junto a Moisés y ahora lo querían matar. Ahora lo están acusando tanto, mis hermanos, que lo iban a apedrear. En la vuelta de un mes, Moisés pasó de ser un héroe a ser apedreado por toda la congregación. Y resulta que en el versículo 2 de Éxodo 17 me dice algo impresionante, que altercar en ese momento con Moisés era igual a murmurar contra Dios. Se lo voy a volver a repetir que quiero que entienda muy bien esto. Altercar con Moisés era igual a murmurar contra Dios. Porque tristemente los ojos del pueblo no podían ver la realidad, que a ese lugar no lo llevó Moisés, a ese lugar no fue un capricho de Moisés, era Dios mismo que los guiaba en una columna de fuego y nube, era Dios. Es que no era el simple hecho de ser Moisés, que siempre era, en este caso, tentar a Dios, no. Quiero dejar algo bien claro. Cuando Moisés hacía lo que Dios decía, allí sí era cuestionar a Dios mismo. Por eso la pregunta es, cuando somos criticados en nuestras congregaciones, tanto pastores y los que ejercen liderazgos, es porque estamos haciendo lo que Dios manda. O esas críticas está pasando porque somos egoístas y caprichosos. Nosotros que somos pastores y los que son líderes deberíamos preguntarnos esto. Pero si sufrimos afrenta, qué bueno que sea por seguir obedeciendo lo que Dios manda. Porque si es así, en Primera de Pedro 4:14 nos dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Oh, si usted está haciendo lo que Dios manda y usted es vituperado, aquí me dice que usted es un bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Qué diferencia tan enorme. Pero volviendo a esta historia de Éxodo 17, cuando el líder está ante la crítica y la murmuración, aquí Moisés tenía 4 opciones. Aconsejar al pueblo, o discutir con el pueblo. Pero le puedo decir que sus consejos cuando el pueblo está airado, lo que menos van a escuchar eran esos consejos. No, no valía consejos. Y si, y si Moisés comenzaba a contender con ellos, pues imagínense, un pueblo airado y el líder igualmente iracundo, pues van a terminar todos que apedreándose, todos terminan apedreándose. Tampoco era el momento para que Moisés comenzara
a quejarse y decir, mire qué pueblo tan desagradecido. Hace un mes estaba guiándolos, los saqué de la esclavitud, los guié, me querían, me amaban y ahora me quieren matar. No, 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 tampoco un líder debe hablar de esa manera porque seguro que va a incrementar la amargura de su corazón. ¿Sabe qué debe hacer cada hombre que está en un liderazgo guiando el pueblo de Dios? ¿Sabe qué tiene que hacer? Mire el versículo 4. Esta es la clave, mis hermanos. Éxodo 17:4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, señores, esta es la clave, no quejar. Por el contrario, la clave es clamar a Dios, orar a Dios. Hay cosas, mis hermanos, que solo se pueden resolver en la oración, solo en la oración. Y allí sí, en esa intimidad con Dios, David sí dice, expondré mi queja, pero solo a Dios. Y miren lo que dice Moisés cuando le clama a Dios, ¿qué haré con este pueblo? Vean, me van a apedrear, ¿qué voy a hacer? Esa queja delante de Dios. Sí, pero a veces nosotros comenzamos a quejarnos a nosotros mismos y quejarnos delante del pueblo. Así no es a Dios en oración. Dios lo ha estado guiando y al llegar a estas circunstancias, le puedo decir, si Dios fue el que quiso llevarlo a esos momentos difíciles, Dios le dará la respuesta. Mire ese versículo 5, cuando Moisés clamó a Dios, en el versículo 5 me dice, y Jehová dijo a Moisés, aleluya, sí, amén. Dios responde, pero nótese que aquí Dios no le está ordenando a Moisés que le hablara al pueblo. No, 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 le dice, pasa delante del pueblo, no vayas a hablarle nada al pueblo, más bien pasa delante de él y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve, el versículo 6, he aquí, yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Señores, usted que es pastor, usted que es líder en la iglesia, la clave está aquí. Clamar a Dios. Y mire, cuando escuches la voz de Dios en su palabra, hágalo así. Ojalá subraye esto. Moisés lo hizo así. En otras palabras, no quite nada, no, nada. Si Dios lo mandó, hágalo así. Sí, es verdad, el pueblo puede ser rebelde, el pueblo puede ser difícil, pero aquí me dice, no se queje, ore, haga lo que Dios ordena por su palabra. Y la promesa de Dios es que Él promete, oh, mire, subraye esa parte, yo estaré delante de ti. Dios estará delante de nosotros. Aleluya, aleluya. ¿Sabe qué pasa
cuando usted y yo en todo momento obramos de esa manera, en comunión con Dios y obrar conforme Dios lo dice? Miren lo que pasa. Números 12:3. Oh, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Qué bueno. Necesitamos pastores, necesitamos líderes en la iglesia que sean muy mansos. Esa es la clave. Pero, mi pastor, mi líder, escuche, así usted sea muy manso, igualmente será atacado. Es más, Moisés fue criticado por los más allegados, por su propia familia. La misma familia de Moisés lo atacó. ¿Y sabe por qué? La rivalidad, la envidia, lo llevó a querer debilitar la imagen de este hombre que estaba ante los ojos del pueblo de Israel como muy manso. El pueblo, ni Moisés, perdón, ni Aarón ni María no tenían nada que decir de Moisés porque era un hombre muy humilde. Y como no tenían en qué señalarlo, criticarlo o exponerlo públicamente, la emprendieron contra su propia esposa. Pero ¿saben qué es lo más impresionante? En ella tampoco vieron nada inmoral o algo indecente. No, no, no. No pudieron criticarla en nada. Solo lo único que pudieron señalarla era porque era cusita. Y no es cusita porque era una mujer de color. No, 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 no. En realidad, su crítica era porque era una mujer descendiente de Cus, primogénito de Cam. Fue el mismo que maldijo Noé después de haberse emborrachado. Como, como Aarón y María no pudieron echar mano de desacreditar a Moisés delante del pueblo con algo fehaciente, recurrieron, escúchenme, a un suceso de siglos atrás, de decenas de décadas atrás, que había acarreado sí una maldición para esa descendencia. De eso se pegaron para criticar a Moisés y a su esposa. Siempre que usted haga un liderazgo, lo van a criticar. Para muchos, este programa del hermano Jairo Sierra es una bendición. Pero como en todo, hermano, cuando se sirve al Señor, también habrán sus detractores y murmuradores que lo van a señalar. Y en todo, estamos hablando, hermano, de hace 3000 años atrás, y siempre en el pueblo de Dios ha sido así. ¿Ahora qué actitud debería usted tomar cuando ha sido criticado injustamente? Eso está en 2 de Timoteo 2:24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos,
apto para enseñar, escuche, sufrido. El requisito más duro para todo servidor es ser sufrido. En otras palabras, lo que significa esta en el lenguaje original de la Biblia es: reciba con gentileza y paciencia la crítica injusta. Reciba con paciencia y gentileza la crítica injusta. Por eso, si usted quiere ser servidor del Señor, usted no debe ser vengativo, no nos debemos justificar, sino que debemos servir al Señor sin amargura, sin resentimiento, sin rabias. Antes debemos ser misericordiosos, bondadosos ante esa crítica que está a la orden del día. Paciente, ciencia. Wow. Pasemos otra vez a este segundo suceso y eso está en Números 20 y eso fue 38 años después. Oiga, 38 años después que Moisés está ejerciendo su liderazgo con el pueblo de Israel y tenemos los mismos problemas. El pueblo, como siempre, quejándose contra Moisés. Escúcheme, Dios ha estado exterminando a muchos en el desierto y estas nuevas generaciones tienen la misma pecaminosidad. Quejarse contra Moisés. Entonces no vaya a creer que los tiempos más adelante van a cambiar o porque cambie de congregación va a cambiar. No, siempre los murmuradores y los señaladores siempre estarán en el pueblo de Dios. El versículo 4, mire, las mismas preguntas. Y estos ya son otros. ¿Por qué hiciste venir la congregación? Tal cual, no ha cambiado nada. El versículo 5. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? Si algo tiene en común el pueblo de Dios es que nunca reconocen ellos mismos que son los causantes de sus mismos problemas. Siempre les encanta responsabilizar a otros y no asumir su propia responsabilidad. Increíble. Dios los llevó a ese lugar. No fue Moisés. Y los trajo a ese lugar porque eran unos desobedientes. No obstante, el pueblo responsabilizó a Moisés. En el versículo 6, Moisés reaccionó de la misma manera como en la primera ocasión en Éxodo 17 y se postró delante de Dios y asimismo, aleluya, Dios le respondió. Mire lo que dice Números 27. Y habló Jehová a Moisés diciendo, y en el verso 8, toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Observe, los mismos problemas, las mismas críticas. 38 años de ministerio, ok, 38 años de crítica. Por supuesto que gracias a Dios allí está la oración de Moisés, la respuesta de Dios y manda a reunir a la congregación, pero la diferencia aquí es que Dios le manda hablar a la peña, no como en la primera vez que mandó a golpear.
El mismo milagro de la peña brotando agua, pero en la primera, golpéala, en la segunda, háblele. Pero ¿sabe qué es lo más triste de este capítulo números 20? ¿Se acuerda que en Éxodo 17 subrayamos donde Moisés lo hizo así? Aquí me parece, en toda la extensión de lo que Dios mandó, no aparece. Él sí hizo dos cosas que Dios le había mandado, porque miren el versículo 9. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Ok, aquí se hizo lo que Dios había dicho. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Aquí él lo estaba haciendo tal como Dios lo había mandado. Y el acto seguido que Moisés tenía que hacer era hablarle a la peña, hablarle a la peña. Pero ¿sabe a quién le habló? Mire, ahí está. ¿A quién le habló? Dios nunca le dijo que le hablara al pueblo. Le dijo fue, háblale a la peña. Pero él le habló fue al pueblo. Y mire lo que les dijo. Oíd ahora, rebeldes. Esto es impresionante. Lo más impresionante es que Moisés les está diciendo la verdad. Sí, ellos son unos rebeldes, pero aunque les está diciendo la verdad, en ese momento Moisés estaba desobedeciendo a Dios. Usted como líder o como pastor, aunque digas lo correcto en un momento dado, si no estás en los parámetros de Dios, aunque se esté diciendo la verdad, en un momento dado se puede estar pecando. En Éxodo 17, atacar a Moisés era altercar contra Dios mismo. Todo el que se metía contra Moisés en Éxodo 17, era murmurar contra Dios. Y Moisés creyó que siempre la regla era así, que cada que hablaran contra él era murmurar contra Dios. Pero en Números 20 ya no es así. En Números 20 Moisés ya no está al lado de Dios. Ahora Moisés es igual al pueblo. Si el pueblo era un rebelde, Moisés también es un rebelde. Si el pueblo es un desobediente, Moisés también está desobedeciendo los mandatos de Dios. Moisés le está diciendo, mire, ustedes son unos rebeldes. ¿Y quién dice que no es verdad? Pero resulta que ahora Moisés también es un rebelde que se deja dominar y llevar por su propio egoísmo. Se volvió tan egoísta Moisés al paso de los años que miren lo que dice, miren lo que se cuestiona y dice, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Todos sabemos que es el poder de Dios que hace todas las cosas, pero la lucha, señores, de aquí de un predicador, de un pastor, de uno que ejerce liderazgo es cuando habla al pueblo, comienza a mostrar sus credenciales de lo que ha logrado. Yo, yo hago esto. No veo a nadie quien me pueda superar.
desde que yo llegué, desde que yo lo empecé, yo lo hice, yo lo hice. Cuando a través del éxito en el ministerio empieza la ostentación, la adulación, a exaltarse a sí mismo, cuando el tema principal de la predicación no es Cristo, sino mis logros, mis méritos, mis éxitos. Implícitamente se le está diciendo al pueblo que lo que Dios hace es por el mérito. Es que Dios sacó a fulano a la obra desde que yo, esta ocurrió, desde que yo hice tal cosa, ocurrió. Oh, quiero decirle que no es así. Con usted o sin usted. Es más, cuando Dios obra, eso no quiere decir que usted o yo es un testimonio público que estamos en obediencia a Dios. Eso no quiere decir. Porque cuando Dios obra y cuando Dios quiere mostrar su poder, lo hace. Pero tristemente hay hombres que se quieren apropiar del mérito y creen que el único medio que Dios usaría para ese obrar del poder de Dios, el único medio es ese ministerio o ese liderazgo. Está muy equivocado. Dios usó y ungió a un hombre como Ciro que no conocía a Dios y lo hizo no por amor a Ciro, sino por amor al pueblo de Israel. Eso está en Isaías 45. No necesita ese predicador literalmente decirlo y adjudicarse directamente el mérito, pero mi pregunta es, ¿cuántas veces dijo en la predicación? Yo, en un momento, sí, debemos tomar un testimonio de nosotros, pero que de principio a fin usted se enaltezca a sí mismo. ¿De verdad cree que usted está colocando a Cristo donde debe colocarlo o se está promoviendo usted mismo? Como siempre he dicho, hay predicaciones que uno no sabe si ese bosquejo se trata de la palabra de Dios o una autobiografía del que está hablando. Primera de Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Sí, en un momento, mire, Pablo dice, antes he trabajado más que todos ellos. Sí, hay puntuaciones que se deben decir, sí, ojo, pero ahí mismo él dice, pero no yo, no yo, sino la gracia de Dios conmigo es la gracia. Si Dios lo usa grandemente predicando o en un ministerio, si usted es mediático, si usted tiene gran convocatoria, si usted es admirado, reconozca, nunca se ha tratado de nosotros. No soy yo, no es usted, es la gracia de Dios que nos ha conocido. Y por la gracia de Dios fuimos llamados, no fue por nuestros propios méritos. Señores, nada soy, nada.
Nada. Volviendo otra vez a Números 20. Oh, esto es increíble. Algo que hacía siempre Moisés de hablarle al pueblo. Él siempre. Dígame si no, que cuando él le hablaba al pueblo no era lo correcto. Eso no lo llamó a Dios. Dios que hiciera esa labor. Pero resulta que pasó a ser un rebelde. Se imagina uno predicando la palabra de Dios, sirviendo, y ante los ojos del pueblo produce gran admiración y ante Dios es un rebelde. La primera vez que golpeó la roca, obedeció a Dios. No obstante, aquí, mis hermanos, cuando él golpea la roca, cosa que Dios no mandó, y cuando le habla al pueblo, cosa que tampoco Dios la había mandado, y él está desobedeciendo a Dios. Ser usado de una manera extraordinaria no significa estar en plena obediencia con Dios. Ahí esa historia lo dice. Esto es increíble. Usted sabe que es el poder de Dios actuando a través de un hombre. Una de las primeras que dice, wow, cuánta fe de este hermano como Dios lo usó. Por medio de él ocurrió esto. Pero aquí no significa que ese líder le creyó a Dios. Esto es impresionante. Dios acaba de usar a Moisés sacando agua de la roca. Esto es un milagrote. Y lo primero que lo confronta, ¿y sabe con qué es? Con su incredulidad. Esto es increíble. Mire, en el versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí. Se lo vuelvo a repetir. Creo que todo el mundo ahí ante los ojos de Moisés y Aarón dirían, Juan, este hombre, estos hombres como le creen a Dios. Le creen. Miren, porque Dios nos usó, estos son unos hombres de fe. Pero resulta que en la evaluación de Dios son unos incrédulos. ¿De qué sirve que el pueblo nos tenga como hombres de fe si ante los ojos de Dios somos unos incrédulos? Y lo más impresionante es que dice que ese incrédulo no santificó a Dios delante de los hijos de Israel. La valoración de Dios a un hombre no es por las capacidades, no es por los ministerios que tiene, no es por los resultados que él obtiene. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted lee en Primera de Corintios 12, del 4 al 6, la diversidad de dones, la diversidad de ministerios, la diversidad de operaciones. Estamos hablando ya, operaciones es el efecto, el resultado que usted produce en otras personas. Pablo dice, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Está la diversidad de resultados de esos dones y ministerios. Es Dios el que hace todas las cosas, Dios. Entonces el resultado que usted tiene no se trata de usted.
es Dios. El valor de un líder delante de Dios es cuando acepta al Señor según su palabra. Es una vida en obediencia y lo trata como santo ante el pueblo. Esa es la vida. Moisés y Aarón no perdieron su salvación. Ellos no se condenaron, no. Pero el juicio de Dios fue por su incredulidad y tuvo unas consecuencias nefastas. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Oh, deshonrar a Dios delante del pueblo. Esa desobediencia no se castigó ligeramente, porque todo líder, todo pastor, tiene una gran responsabilidad y son modelo ante un pueblo. Por eso en el mismo Corintios 9:27, mire lo que dice Pablo, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Oh. Dios les habló a Moisés y a Aarón en Números 20:24, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento. ¿Y sabe cuál fue la sentencia? El versículo 26, sale. Versículo 26, mire. Y desnuda a Aarón de sus vestiduras. Y viste con ella a Eleazar, su hijo. Qué error cuando, como pastores o líderes, nos creemos imprescindibles y creemos que solamente nosotros podemos llevar esas vestiduras de cómo Dios usa, y resulta que Dios dice, desnúdala y viste a otro. En el versículo 28 dice, y Moisés desnudó de sus vestiduras. ¿Te imaginas un momento? Y se las vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí. Rebeldía, hermanos, se expresa en tantas maneras. Es más, Moisés tenía la excusa, es que mire, son 38 años que este pueblo me ha fastidiado, es que este pueblo siempre se levantó contra mí, contra Dios. Ellos hubieran podido usar todas esas razones para defenderse, pero la sentencia de Dios es que eran unos rebeldes y por eso les quitó sus vestiduras y se las pusieron a otro. Eso es un castigo muy severo de Dios. Sé que se le fue la mano a Dios con Moisés y Aarón. Escúcheme. Así como Aarón recibió vestiduras sagradas para honra y hermosura, que lo distinguía de los demás.
Muy, Aarón cuando recibió esa vestidura, desde ese momento, él siempre se distinguió del resto del pueblo de Israel. De igual manera, su desobediencia no se podía castigar ligeramente. Hermanos, aquí hay un gran privilegio ser líder, ser predicador, ser cantante, ser evangelista. Es un gran privilegio, pero entiéndalo también que hay una gran responsabilidad. Porque así como usted y yo podemos ser un modelo cuando Dios nos usa, que el pueblo mira y dice, wow, yo quiero ser como el pastor fulano o el predicador fulano o el cantante fulano, de Dios nos usa. Usted puede ser un punto de partida, un punto de llegar. Así también, de la misma manera, serás un ejemplo de cómo Dios disciplina. Esto es igualmente, si usted es un modelo de cómo Dios lo usa grandemente, o yo, también vamos a ser un modelo de cómo Dios castiga y disciplina y escarmienta a sus hijos. Esto es ecuánime, señores. ¿Sabe qué pasó con Aarón? Es que él creyó que la hermosura y la honra eran él. Es que ese es el problema. No era él, sus vestiduras. Recuerden, nunca ha sido usted, nunca ha sido yo. Es Dios a través de nosotros. Y si nos creemos imprescindibles y que nadie lo puede hacer como nosotros, Dios ya tiene otro que lo va a capacitar y lo va a poner donde Él quiera. Así de sencillo. Y no sea como Aarón, que por causa de nuestro pecado seamos despojados de vestidas y dadas a otros. ¿En qué se manifiesta nuestra rebeldía? Ya voy a terminar. ¿En qué se manifiesta? En nuestro egoísmo, orgullo, somos presumidos, somos rebeldes con la iglesia, somos rebeldes con la administración, con nuestra institucionalidad, con nuestros superiores. Somos personas que estamos diario en un latente descontento y nos quejamos por todo. Eso nos hace rebeldes. Eso nos hace rebeldes. Espero que no reaccionemos tarde como Moisés. Espero que no reaccionemos tarde. Deuteronomio 13 dijo, había enojado contra mí a causa de vosotros, por la cual no me escuchó y me dijo Jehová, vas, no me hables más de este asunto. Valoremos lo que Dios nos ha dado. La humildad no es algo que emerge del corazón de los servidores fácilmente. Solo el poder de Dios hace que seamos humildes, pacientes y que soportemos. No nos envanezcamos porque la pagaremos muy caro.
Y todo lo que usted es, recuérdelo bien, es por gracia de Dios. Y si Dios quiere, y si nos creamos indispensables, Dios puede resucitar a muertos del pecado y hacerlos sus hijos y hacerlos 10 veces más de lo que somos, porque Él es Dios. Por eso es que debemos ser agradecidos, que donde Dios nos haya puesto, no importa en qué nivel mediático o de fama estemos, si Dios nos llamó a un ministerio, a un servicio, seamos fieles, vivamos para Dios y mantengámonos firmes, siendo unos siervos que soportan la crítica injusta y el menosprecio aún de nuestros propios hermanos. Pero nosotros queremos siempre serle fiel a aquel que nos llamó. Un abrazo para todos y Jesús los bendiga.